La observación de la clase L2. Este artículo tiene como finalidad presentar las ventajas que la observación en el aula de L2 puede reportar a la práctica docente de los profesores. Para ello, se invita al profesor a llevar a cabo su propia investigación en la acción, proceso que requiere una clara delimitación de los objetivos y la elección del instrumento de observación adecuado. Es por ello que se presentan técnicas de observación diferentes, de mayor a menor complejidad, para finalmente presentar las muy positivas reflexiones de profesores que se han visto inmersos en este tipo de proyectos. El objetivo último sería el de animar al profesorado al embarcarse en proyectos similares, no solo porque representan una gran oportunidad de mejorar su enseñanza, sino también porque les ayudará a jugar un papel más relevante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, del que, indudablemente, son parte involucrada e indispensable. Introducción. Este artículo pretende acercar a todos aquellos profesores que se dedican a la enseñanza de una L2, ya sea esta una lengua extranjera o una lengua minoritaria, como puede ser el euskara, en el caso de la comunidad autónoma vasca. Una serie de técnicas y reflexiones que pueden servirles de gran ayuda en su práctica docente diaria. El objetivo fundamental consistiría, por tanto, en invitar al lector a reflexionar sobre su trabajo, al tiempo que se le presentan diversas técnicas de observación encaminadas a hacerle consciente de sus propias prácticas de enseñanza, así como de sus creencias al respecto. El enfoque a seguir se centraría en una descripción de lo que ocurre en la clase, en lugar de pontificar sobre cómo debería realizarse la enseñanza o sobre cuáles son las técnicas y métodos más adecuados. Es decir, se trata de un enfoque descriptivo y no de uno prescriptivo, pues que tal y como señalan Gebhardt y Offendy, existe una poca evidencia de que un método concreto de enseñanza sea mejor que cualquier otro en todos los contextos. Por lo tanto, no se trataría de vertir juicios de valor sobre nuestra propia enseñanza o la de nuestros compañeros, sino de explorar e investigar sobre nuestra enseñanza, exploración que se materializará por medio de la observación. Es un hecho fácilmente constatable que a pesar de que durante los últimos años el método comunicativo se ha impuesto en las clases de lengua extranjera de nuestro contexto, existen muy pocas investigaciones que se hayan ocupado de lo que realmente está ocurriendo en las aulas en las que esta metodología está siendo llevada a la práctica, y por lo tanto se carece de datos sobre el tipo de innovación que se está realizando. Valcárcel y Verdú. La observación en el aula sería un instrumento muy útil a la hora de tratar de paliar este tipo de lenguas. Burnus, además, critica el hecho de que las convenciones de la investigación académica han creado un vacío entre la teoría, la investigación y la práctica, con el resultado de que muchos docentes se muestran escépticos ante todo tipo de investigación e incluso llegan a despreciarla, considerándola un coto privado de los investigadores académicos, quienes, en su opinión, carecen de conocimiento sobre lo que realmente ocurre en la clase diaria de L2. Estos profesores que muestran una actitud tan negativa hacia la investigación académica encontrarán sin duda más cercana e interesante la investigación en el aula. El presente artículo aparecerá dividido, además de los habituales apartados de introducción y conclusiones, en 4 secciones principales. La primera de ellas consistirá en una serie de reflexiones sobre la práctica docente y su posible mejora por medio de la observación, así como en considerar cuáles son los motivos que nos pueden impulsar a embarcarnos en un proyecto de investigación a pequeña escala.
En la segunda sección se procederá a la presentación de diversos instrumentos de observación que pueden utilizarse en la clase de L2. La tercera sección versará sobre ejemplos y opiniones de profesorado que se ha visto inmerso en este tipo de investigación, así como sobre los resultados obtenidos. Por último, la cuarta sección estará formada, además de por la habitual lista de las referencias bibliográficas a las que se hace referencia en el texto, por un apartado de bibliografía comentada que puede resultar de gran ayuda a todos aquellos profesores que deseen continuar indagando e investigando sobre la cuestión de la observación en el aula. Para ello, se comentarán una serie de textos que se caracterizan tanto por su sencillez en la presentación como por estar basados en experiencias reales, lo cual, por un lado, facilita su lectura y por otro lado produce una sensación de inmediatez y su utilidad en el lector, ya que a diferencia de otros textos sobre la enseñanza de la L2, parten de un enfoque muy práctico y dejan de lado las cuestiones teóricas que en ocasiones resultan de difícil comprensión y aplicación para el profesorado. Enseñanza y observación. La observación de la clase de L2 puede tener 4 objetivos fundamentales. Evaluar la enseñanza con el objetivo de determinar los puntos débiles del docente, lo que conducirá a una enseñanza más efectiva y de mayor calidad. El método más habitual consiste en que un profesor experimentado observe la práctica docente de un profesor más inexperto o en prácticas. Un segundo objetivo consiste en aprender el oficio por medio de la observación. El caso típico sería el de los alumnos de magisterio que asisten durante su periodo de prácticas a las clases de un profesor para aprender el oficio. Un tercer objetivo sería el de aprender a observar, ya sea nuestra propia labor o la de nuestros compañeros. Para ello, hay que familiarizarse con la recogida de datos, su análisis e interpretación. No se trata de que el docente se convierta en un investigador profesional, sino que se familiarice con técnicas sencillas que le pueden servir de gran utilidad en su trabajo. El último objetivo sería el de observar para ser conscientes de nuestra propia labor diaria, de modo que nos percatemos, por ejemplo, de que nuestras creencias tienen gran influencia en nuestra enseñanza, o de que una cosa es lo que pensamos, que hacemos en la clase, y otra lo que realmente tiene un lugar en ella. En este breve artículo trataremos de centrarnos en los dos últimos objetivos. Para ello, existen diferentes técnicas que nos permiten la recogida sistemática de datos y su posterior análisis por medio de la investigación en la acción. Traducción del término inglés Action Research de las doctoras Muñoz y Pérez. En la investigación, en la acción, lo que se trata es que el propio docente lleve a cabo una investigación encaminada a una mejor comprensión de lo que ocurre en la clase con vistas a tratar de mejorar su enseñanza. Se trata de estudios a pequeña escala en los que el profesor o un grupo de profesores se centra en su propia aula y que consta de los siguientes pasos. Se elige un aspecto de la clase que se pretende examinar en detalle, se selecciona una técnica investigadora adecuada, se procede a la recogida y análisis de los datos, se desarrolla un plan de acción dirigido a cambiar el comportamiento en clase, se implementa dicho plan y se observa qué efectos han tenido la puesta en marcha del plan diseñado. Al observar la clase de L2, nos encontramos ante dos enfoques principales, el cualitativo y el cuantitativo. El enfoque cualitativo se caracteriza por proporcionar abundantes datos descriptivos sobre lo que está ocurriendo en la clase de L2. Este enfoque es especialmente práctico cuando lo que se pretende es captar una imagen general en lugar de centrarse en aspectos determinados. Pero esta misma amplitud de miras se convierte en ocasiones en su mayor enemigo, ya que se precisa un entrenamiento específico para poder llevar a cabo este tipo de observación,
lo que en ocasiones puede convertirse en una carga excesivamente onerosa. El segundo enfoque es el denominado cuantitativo y se caracteriza por una mayor estructuración. Se trata de formularios o listas que deben ser completadas teniendo en cuenta el número de veces que cierto aspecto o fenómeno se produce en la clase, sobre el que habitualmente se plantea una serie de hipótesis. Además, y como señala Dye, puesto que son fácilmente diseñables, hay tantos como posibles observadores. En su contra, ha de destacarse que, a diferencia de los instrumentos cualitativos, no nos permite observar todo lo que está sucediendo en la clase, puesto que la atención se centrará en una cuestión determinada. Pero esto mismo es su mayor punto a favor, ya que de este modo la observación resulta manejable y no precisa de entrenamiento especial. No obstante, la naturaleza ecléctica y flexible de la investigación en acción conlleva que los profesores puedan decidirse por un cambio en las líneas que guían su investigación, para adoptar métodos de investigación diversos según las necesidades que encuentren en cada momento. Es por ello que esta división de técnicas e instrumentos en los enfoques cualitativo y cuantitativo no quiere decir que uno de ellos sea mejor que el otro, sino que los objetivos de la investigación deben ser los que determinen qué técnicas e instrumentos se utilizarán. Además, ambos enfoques no son excluyentes, ya que la combinación de ambos es posible. Y para Dye, incluso importante. La investigación en la acción se diferencia de otros tipos de investigación más convencional o tradicional, en que está centrada en la práctica docente de un individuo o grupo pequeño, sin que su objetivo principal consista en llegar a las conclusiones generales o universales. Es por ende más sencilla y fácil de usar, ya que no precisa de tratamiento estadístico, sino que está encaminada a facilitar la reflexión sobre la acción docente. Wallace señala que todo profesor se debe de hacer una serie de preguntas antes de seleccionar y centrarse en un tema de investigación. 1. ¿Por qué vas a embarcarte en tu proyecto de investigación de la acción? 2. ¿Qué área vas a investigar? 3. ¿Qué pregunta concreta vas a hacerte dentro de esta área de investigación? 4. ¿Cuál puede ser el probable resultado de tu estudio? 5. ¿Cómo vas a llevar a cabo la investigación? 6. ¿De cuánto tiempo dispones para ponerla en marcha? ¿Tienes alguna fecha límite? 7. ¿Con qué medios, humanos y materiales cuentas para poder llevar a cabo tu investigación? 8. A medida que tu investigación avance, ¿crees que te verás en la necesidad de replantearte tu pregunta original? En un principio, el profesor se puede ver sobrepasado por un deseo de tratar de observar demasiadas de las cosas que ocurren durante una clase de L2. Es por ello que el primer paso debe consistir en delimitar los aspectos o cuestiones que van a ser observados, para lo que se debe proceder a la confección de una lista que incluya nuestros principales intereses. A modo de ejemplo, se podrían incluir los siguientes puntos. Análisis de errores. ¿Quién corrige los errores? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué métodos resultan más efectivos? ¿Cuánto tiempo deja el profesor entre su pregunta y la respuesta de los alumnos? ¿Qué papel juega el lenguaje no verbal en la clase de L2? ¿Cómo da las instrucciones del profesor? ¿Entienden los alumnos dichas instrucciones? ¿Cómo se comienza y finaliza las clases? ¿Cuánto tiempo habla el profesor y cuánto los alumnos? ¿Quién hace las preguntas y a quién van dirigidas? ¿Cómo está dividido el espacio en la clase? ¿Por dónde se mueven los alumnos y el profesor? ¿Cuánto tiempo pasa el alumno trabajando individualmente, en parejas y en grupo? Una cuestión a considerar es que existen temas como por ejemplo la relación existente entre el estatus socioeconómico y sociocultural y el logro obtenido en la L2, que pueden resaltar de gran interés
pero que tienen poco que ver con la investigación en la acción, ya que existen pocas o ninguna posibilidad de potencial mejora por medio de la observación. Por mucho que observemos, no cambiaremos el estatus socioeconómico de nuestro alumnado. Asimismo, es fundamental limitar el marco y el tiempo de intervenir en la investigación. Se debe establecer un marco temporal realista y centrar la atención en una cuestión pequeña, al menos en los inicios, para que la tarea no nos supere. Así, nos ocuparemos de un estudio a pequeña escala. De este modo, y una vez que se haya seleccionado los aspectos del devenir en el aula a observar, se puede pasar a la elección del instrumento de observación más adecuado para el logro de los objetivos propuestos, los cuales siempre deben tener como finalidad una mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Instrumentos de observación. A pesar de que el origen de la investigación en el aula se remonta a las últimas décadas del siglo XIX, cuando educadores como John Dewey decidieron desafiar los principios que regían los métodos científicos de investigación y lograr cierta democratización por medio de la implicación de todos los sectores, especialmente el profesorado, inmersos en el sistema educativo, se puede aseverar que la investigación dentro del aula comienza a destacar en la década de los 50, pero no es hasta la siguiente década cuando recibe un mayor espaldarazo. Estos estudios tenían un objetivo que destacaba sobre todos los temas y que consistía en descubrir el método más correcto y eficaz para la enseñanza de la L2. Sin embargo, no es hasta las décadas de los 70 y 80 cuando surgen los instrumentos más destacados y citados en la literatura sobre esta cuestión, entre los cuales vamos a hacer una somera referencia a los 6 que han ejercido una mayor influencia en este campo. El primero de ellos es el denominado FLINT, acrónimo creado a partir de la expresión inglesa Foreign Language Interaction, creado por Moskowitz, y que consta de 22 categorías, cuya doble finalidad sería la de, por un lado, tratar de descubrir qué constituye una buena enseñanza, y por otro, suministrar feedback o retroalimentación que resulte de utilidad en la información de profesores. El siguiente instrumento es el diseñado por Fanslow y conociendo como Focus FAST-C for Observing Communication Uses in Settings, en el cual se pretende analizar lo acaecido en el aula desde una perspectiva global y objetiva, aunque su creador destaca que también es válido para contextos lingüísticos que no se circunscriban a la enseñanza de las lenguas. Para ello, Fanslow considera ineluctable la creación de una terminología sencilla que sirva como base común para hablar sobre las actividades lingüísticas, por lo que su instrumento consta de 5 categorías referentes a las diferentes características del acto comunicativo, a quién comunica, cuál es el propósito de la comunicación, qué medios se usan para la comunicación, cómo se usan los medios para comunicar, qué áreas de contenido se comunican. Las 2 primeras categorías responden a la pregunta ¿qué se está haciendo? Y las 3 restantes a la pregunta ¿cómo se está haciendo? A pesar de que este instrumento de observación ha sido criticado por su complejidad, de hecho resulta bastante más complejo que el Flint. No es necesario tratar de analizar todos los apartados en que Fanslow divide cada una de estas 5 categorías, de modo que su manejo y puesta en práctica no resulta tan compleja para el profesor y le permite centrarse y estudiar los aspectos de la interacción en el aula que son de su interés. Un tercer sistema es el propuesto por Nyman, Froelich, Stern y Todesco, que como ocurriera en el caso anterior, consta de 5 categorías: discurso pedagógico, modo, actividad, tema y claves, tal y como señalan Barcarcel y Verdu. El interés de estos investigadores reside en poder averiguar el tipo de información que puede suministrar el profesor al dar feedback tras los errores cometidos por los alumnos o cuando estos no responden. Para ello, aíslan el contenido de la instrucción en términos de fonología, sintaxis,
léxico y destrezas. Los dos siguientes instrumentos a los que vamos a hacer referencia fueron creados en Canadá en la década de los 80. El primero de ellos es el TALOS, Target Language Observation SHAM, creado por Hullman y Geva, y el segundo es el COLT, Communicate Orientation of Language Teaching, diseñado por Alien, Froelich y Espada. El TALOS forma parte de una serie de instrumentos creados para evaluar las clases de francés como lengua extranjera, serie que incluye cuestionarios dirigidos a los progenitores, profesorado y personal escolar o análisis de materiales. El más citado en la literatura, junto con el Focus de Fancelow anteriormente revisado, es el COLT, el cual fue creado con la intención de analizar la relación existente entre la enseñanza de una L2 por medio de un programa comunicativo y los resultados obtenidos. El último de los instrumentos de observación es el creado por Barcarcel y Verdoux, para cuyo diseño las autoras partieron del esquema COLT, seleccionando aquellas categorías que eran más adecuadas a sus objetivos, añadiendo nuevas dimensiones que consideraron necesarias para su estudio. El esquema constaba de 11 categorías, tal y como se puede observar en la siguiente tabla. Tabla 1. Categorías del esquema de observación de Barcarcel y Verdoux. Categorías o dimensiones generales. Actividad, tiempo, tipo, estructuración, destrezas. Longitud del texto, oral o escrito, mínimo, extendido. Discurso, tópico, control turno de palabra por parte del alumnado, contexto. Autenticidad del uso de lengua dentro de la actividad, baja, media, alta. Grado de control de la actividad, alto, medio, bajo. Relación a la lengua materna. L1. Traducción, referencia. Uso de lengua del profesor. Lengua materna, mixta, lengua extranjera. Interacción verbal por parte del profesor. Longitud del discurso. Feedback. Información predecible. Información genuina. Grado de interacción de la actividad, bajo, medio, alto. Uso de lengua del alumno. L1, mixto, L2. Interacción verbal por parte del alumno. Longitud del discurso, información predecible, información genuina, información comprensible. Este instrumento fue aplicado en 9 aulas de la región de Murcia, habiendo comenzado la recogida de datos durante el curso 1987-88 con el fin de poder revisar y analizar los datos recogidos. Las sesiones fueron grabadas en audio para que la codificación se pudiera realizar en tiempo real. 2. Y en ocasiones más, codificadores se personaban en el aula, anotando cada uno de ellos lo que ocurría en su copia del esquema. Tal y como señala Long, los 3 primeros instrumentos de observación aquí reseñados, Flint, Focus y el de Name, se centran excesivamente en la figura del profesor, mientras que los 3 siguientes, TALOS, COLT y el de Barcarcel y Verdoux, se ocupan tanto de lo que hace como de lo que dice el alumnado. Sin embargo, a todos ellos se les podía achacar que pasan por alto el análisis de la comunicación no verbal, factor a considerar y que podría estudiarse por medio de la grabación en video de lo acontecido en el aula. En cualquier caso, estos instrumentos pueden resultar de mucha utilidad a aquellos profesores que deciden observar qué ocurre en sus clases y llegar a ser conscientes de acontecimientos que pasarían desapercibidos de no servirse de estos instrumentos. No obstante, el lector puede encontrar estos 6 instrumentos excesivamente complejos
o probablemente considerar que su aplicación precisa de un tiempo del que no dispone. Para aquellos que encuentran la observación en el aula enriquecedora, pero carecen del tiempo necesario para implementar los instrumentos anteriores, pasaremos a revisar otras posibilidades que se nos antojan menos exigentes pero igualmente válidas. El diario, técnicas de observación, entrevistas y cuestionarios, estudio de caso, case study y experimentos. El diario. Si bien es cierto que el diario viene siendo habitualmente utilizado en la clase por parte de los alumnos, los profesores que en alguna ocasión han recurrido a este instrumento lo han encontrado muy satisfactorio. Aunque existen muchas posibilidades diferentes de trabajar en un diario, una de ellas consistiría en escribir cada día, al terminar nuestro trabajo, las ideas, reflexiones y conclusiones a las que hemos podido llegar durante nuestra jornada laboral. El diario nos permite ser totalmente honestos, ya que se trata de un instrumento de uso personal, pero que requiere paciencia y disciplina. El diario se convierte así en un estupendo medio de reflexión que presenta diversas ventajas. Nos permite generar hipótesis sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de un modo simple. Nos proporciona información de primera mano. No precisa de observadores externos que pueden influenciar el discurrir de la clase. Nos ofrece la posibilidad de recabar información continuamente y, sobre todo, fomenta la reflexión sobre nuestro trabajo diario. Además, nos ofrece la posibilidad de confrontar nuestras creencias con nuestra práctica docente. Así, el diario se convierte en una narración en primera persona, en la que se incluyen anotaciones que son analizadas para la obtención de sucesos y patrones o pautas de comportamiento por parte del alumno y o el profesor recurrentes. Bailey distingue dos fases: la escritura de las anotaciones y el análisis de dichas anotaciones. Aunque el mero hecho de escribir un diario puede suponer una gran ayuda, no podremos hablar del diario como instrumento de observación per se hasta que se haya realizado el análisis. Aquellos lectores que se muestren interesados en el análisis cualitativo de los diarios pueden consultar los artículos de Bailey y Ochsner y Matsumoto. Shepard distingue entre el diario interpersonal y el diario de diálogo. El primero lo escribe el profesor para sí mismo como medio de introspección, por lo que no existe la necesidad de ser excesivamente cuidadoso en su representación y redacción. El segundo, sin embargo, difiere del anterior, que en su objetivo es lograr ser conscientes de lo que sucede en la clase por medio de los comentarios realizados por formadores o colegas tras haber tenido acceso a nuestro diario, lo que se logra por medio de preguntas mutuas, reacciones a comentarios y por medio del diálogo sobre la enseñanza. Por último, podríamos señalar que el diario es un instrumento de observación muy práctico para aquellos profesores que por cuestiones personales, la excesiva timidez, nerviosismo ante la presencia de otra persona observando en el aula, etc., se muestran gracias a ser observadas o supervisadas por un investigador, profesor en prácticas o colega. Técnicas de observación. Mientras que en el caso anterior nos encontrábamos ante una técnica que mira hacia adentro, ahora nos ocuparemos de técnicas que miran hacia afuera, con el objetivo de observar lo que ocurre en el aula. Es importante que mantengan el espíritu de observación, es decir, no se pretende supervisar o inspeccionar con una finalidad prescriptiva. No se trata de evaluar al docente, sino de observar qué ocurre en la clase para beneficio de todas las personas inmersas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, se puede observar al profesor, al alumnado o al contexto, la distribución de la clase, uso de material de apoyo como el retroproyector, etc. Lo más habitual suele ser la grabación de la clase, bien en sistema de audio o bien en sistema de video, aunque también se puede realizar una observación en tiempo real por medio de la toma de notas. La grabación precisa de la transcripción al menos de aquellos aspectos concretos que se desean analizar, por ejemplo el uso de la L1, actividad que en ocasiones puede requerir excesivo tiempo. Antes de comenzar a transcribir lo grabado, sería conveniente leer el capítulo 4 del volumen de Burns
Por ello, es recomendable hacer primero una breve grabación y ver el tiempo se precisa para su transcripción, al tiempo que esta práctica nos puede ayudar a seleccionar los extractos que transcribiremos. Naturalmente, no es necesario transcribir todo lo grabado, aunque la observación en colaboración, es decir, un compañero, puede ser el encargado de realizar la grabación y los comentarios sobre lo observado. Es una opción. También nos ofrece la posibilidad de realizar esta labor individualmente y a posteriori, es decir, al estar grabado en soporte audio o video, analizando lo sucedido una vez finalizada la clase. De este modo, simples hojas de distribución de la clase nos permitirán comprobar que los alumnos son los que más participan. Si, por ejemplo, se da una tendencia a preguntar más de un género concreto, si la distribución espacial afecta a la participación, alumnos en un cuadrante determinado de la clase que participan menos o inconscientemente no son invitados a hacerlos. ¿Qué proporción de uso de la L1 existe cuando trabajan en grupos? ¿Qué características tiene la L2 que utilizan? Errores fosilizados, grado de complejidad o precisión, etc. Quienes se muestran más activos o pasivos durante la realización de la tarea, etc. Entrevistas y cuestionarios. En este caso, nos encontramos ante dos instrumentos de fácil implementación, puesto que tan solo necesitamos que las personas entrevistadas se muestren dispuestas a participar. La principal diferencia estriba en la interpretación de los resultados, puesto que la entrevista, a no ser que se trate de una entrevista muy estructurada, nos aportará resultados que precisan un análisis cualitativo, mientras que el cuestionario es de más fácil interpretación, ya que los resultados son de tipo cuantitativo. Por ejemplo, una escala del 1 al 5 con respecto a una pregunta sobre si la atmósfera de la clase es la adecuada para el aprendizaje de la L2, tal y como señala Wallace, debemos tener en cuenta el factor subjetivo, ya que pueden existir motivaciones o cuestiones personales que afecten a las respuestas. Sin embargo, al tratarse de investigación en acción, normalmente estaremos recabando información de personas que conocemos, bien nuestros alumnos o un colega, lo que nos permitirá ser más objetivos a la hora de interpretar los resultados. Asimismo, los cuestionarios o entrevistas deben venir precedidos de instrucciones claras, evitando cuestiones irrelevantes, espinosas o irritantes, y no ser excesivamente prolijos, ya que puede provocar hastío y o falta de interés del entrevistado. El cuestionario debe seguir una serie de requisitos. Debe tener un claro objetivo. Los resultados deben ser de sencilla interpretación. Por ello hay que dar opciones claras y debe ser fácil de cumplimentar. Y, para obtener una mayor fiabilidad, debe ser anónimo. Por su parte, la entrevista puede ser o bien estructurada o semiestructurada. En el primer caso, el entrevistador tiene una serie de preguntas que normalmente leerá para que sean respondidas por el entrevistado. En el segundo caso, aunque el entrevistador tiene una clara idea en mente sobre lo que quiere investigar, permite que la entrevista discurra con naturalidad, sin seguir un guión fijo. Es importante establecer un límite de tiempo para que la entrevista no se prolongue en exceso y se mantenga dentro de unos parámetros controlables. El método más habitual y más provechoso de recoger la información es por medio de la grabación en audio o video, aunque en ocasiones los entrevistadores también se valen de las notas tomadas durante la entrevista. En resumen, podemos concluir que el cuestionario se utiliza cuando deseamos contar una muestra amplia y datos más generales, mientras que la entrevista es más adecuada cuando la muestra es más reducida, un sujeto o un grupo reducido, y deseamos obtener información más detallada. Estudios de caso. Consisten en la investigación sistemática de un profesor, un alumno, un grupo de alumnos o una clase, por lo que las posibles conclusiones no son generalizables. Se trata de estudios en los que el profesor está interesado en su clase, sus alumnos o su enseñanza. Al tratarse de una lección del profesor, su estudio se presenta más llevadero, ya que no precisa la colaboración de un colega,
aunque también puede resultar de gran utilidad en el caso de que varios profesores decidan, por ejemplo, realizar un seguimiento a alumnos excesivamente tímidos en sus clases y tratar de llegar a conclusiones en común sobre cómo se puede fomentar su participación en las actividades o ayudarles en el desarrollo de la destreza de producción oral, hacia la que habitualmente se muestran reluctantes. O si un profesor decide analizar las causas que se han producido el fracaso de un alumno en particular en los exámenes de final del trimestre, cuando durante las clases participa, muestra interés y parece dominar la materia. Lo cierto es que en el estudio de caso no podemos valer de las técnicas anteriormente citadas. Diario, cuestionarios y entrevistas o técnicas de observación, dependiendo de la naturaleza concreta del estudio en cuestión. La cuestión más importante es que se debe tener muy en cuenta las características concretas del estudio de caso si pretendemos dar cuenta de él a otras personas o en un foro académico. En el caso de un estudiante en particular, se precisarían datos como su edad, género, estatus, L1, grado de conocimiento de la L2, conocimiento de otras lenguas, etc. Experimentos. El experimento típico consistiría en utilizar un grupo de control y uno experimental, puesto que la mayoría de los profesores imparten clase en un mismo curso escolar, pero en diferentes clases. Consistiría en llevar a cabo cierta innovación pedagógica, por ejemplo, la realización de una serie de ejercicios encaminados a la comparación de la L1 y L2 del alumno, de manera que éste vea de modo explícito las diferencias y similitudes entre ambas lenguas, en un grupo al que se denomina grupo experimental, y observar si se produce algún efecto en el rendimiento en L2, cuando sus resultados se comparan con un grupo que no ha recibido en instrucción comparativa lo que se conoce como grupo de control. Utilizando esta técnica, tampoco es imprescindible la colaboración, por lo que su implementación es sencilla. Es importante reseñar que para obtener una mayor fiabilidad, se puede recurrir a la utilización de diversos instrumentos de observación simultáneamente, procedimiento conocido por el nombre de triangulación. Así, por ejemplo, si observamos la clase de un profesor, dicha observación se puede complementar con una entrevista al propio profesor y a algunos de los alumnos de la clase, de modo que se logran diferentes perspectivas del aspecto o aspectos sometidos a análisis. En el caso de los alumnos, se podría también utilizar cuestionarios y obtener así datos que se podrían contrastar con los resultados obtenidos por medio de la observación y la entrevista al docente. En ocasiones, la observación se realiza en equipo, con lo que el examen de los datos y las conclusiones a las que llegue el equipo, al ser analizados por diferentes personas, obtienen una mayor fiabilidad. Resultados obtenidos mediante la observación. Valiéndose del instrumento que ellas mismas crearon, Valcárcel y Verdú condujeron un estudio en el que trataron de demarcar las características más idóneas a la hora de implementar un enfoque comunicativo en un contexto formal de aprendizaje, es decir, en la escuela. Para ello, crearon su propio instrumento de observación, el cual les permitió examinar qué tipo de interacción se estaba llevando a cabo en el aula y cómo diferentes tipos de interacción provocaban diferentes tipos de aprendizaje. Estas autoras subrayan que su instrumento de observación servía para captar las diferencias existentes en la orientación comunicativa de los 9 profesores observados, lo que les permite concluir que en estas aulas se daba un uso reiterado de actividades que se caracterizan por la inclusión de una serie de variables poco comunicativas que restringen o minimizan lo que debería ser la aplicación de un enfoque comunicativo. Asimismo, apreciaron que, a pesar de que varios profesores utilizaban el mismo libro de texto, algunos divergían en mayor medida del mismo y por medio de actividades complementarias lograban una atmósfera más comunicativa en sus clases. Estos son resultados que tan solo pueden lograrse por medio de la observación, al tiempo que ayudan a los docentes a reflexionar sobre su trabajo. El diario
ha resultado ser una técnica muy fructífera que no solo permite captar aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje susceptibles de mejora, sino también sacar a luz los puntos fuertes y talentos que eran desconocidos para el profesor de su propia labor docente. Chang y Belmont dan cuenta asimismo del fructífero uso del diario, en el que una de las cuestiones en que todos los profesores inmersos en el estudio coincidían era la poca conexión existente entre la teoría y la práctica de la L2, al tiempo que destacaban que la investigación en acción había despertado en ellos un deseo de continuar investigando. En palabras de uno de los profesores, en la reunión local, yo dije que la investigación en el aula me obligó a reconsiderar mi trabajo, lo que considero que fue beneficioso para mi enseñanza. La investigación me hace pensar. Mientras escribo mis reflexiones, mis ideas se aclaran. Es importante pensar sobre mi trabajo y sobre lo que trato de lograr. Todos los profesores destacaban igualmente la importancia de la colaboración con un investigador, que colaborase y no dictase lo que debía hacerse, así como los intercambios de opiniones entre profesores inmersos en dicho estudio. El diario también ha llegado a ser utilizado por profesores que se encontraban aprendiendo una lengua extranjera, chino mandarín, con el objetivo de llevar a cabo sus reflexiones desde el punto de vista del aprendiz de una L2. Los profesores reflexionaron sobre el papel de las alabanzas, la gramática, la repetición, la revisión y la enseñanza comunicativa, al tiempo que coincidían en destacar que el uso diario les había resultado de gran utilidad como instrumento de reflexión sobre su trabajo. Otras publicaciones interesantes por parte de aquellos que se han servido de este instrumento son las de Holten y Britton, McDown, Jarvis, Richard y Holt, así como el interesante y clarificador capítulo de Hebard. Por su parte, las entrevistas nos permiten obtener información sobre cuestiones que no pueden ser analizadas por medio de otras técnicas. Así, por ejemplo, Pearson describe cómo por medio de entrevistas pudo tener conocimiento de las estrategias de aprendizaje utilizadas por estudiantes de inglés, como L2, y percatarse de las complejas relaciones existentes entre factores personales y diferentes aproximaciones a la L2. La autora concluye que no hay solo que enseñar lengua, sino también enseñar a aprender. Estas son necesidades que nuestros alumnos pueden tener, pero que en ocasiones no quedan patentes hasta que se utiliza alguna técnica de observación que nos permita descubrirlas. Por medio de estudios de caso, se ha llegado a observar las razones que conducían a que no hubiera entendimiento entre lo que el profesor deseaba realizar y lo que los alumnos entendían, incluso cuando se utilizaban instrucciones muy sencillas, o el caso de un docente que tras asistir como alumno a clases de griego como lengua extranjera, reflexionó sobre su trabajo y llegó a concluir que había aprendido más que atendiendo a conferencias y congresos, particularmente en relación al valor de la práctica de la escritura creativa en griego, que a continuación puso en práctica en sus clases de inglés. Ziegler presenta un ejemplo práctico de investigación en la acción en el que se sigue el siguiente esquema: planteamiento de un problema, búsqueda de información, diseño del plan de acción, puesta en práctica del plan, observación de la acción y reflexión sobre los resultados obtenidos. Esta profesora da cuenta de cómo, para mejorar la interacción con sus alumnos, decidió, en primer lugar, asistir como observadora a las clases de los colegas con más experiencia que accedieron a contar con su presencia, y en segundo lugar, procedió a grabar sus propias clases. De los profesores, observó la importancia de utilizar los nombres propios de los alumnos y del lenguaje no verbal. Asimismo, ambos profesores recurrían constantemente a la pizarra para resolver las dudas relacionadas con el vocabulario. A continuación, grabó una de sus clases y tras analizar el video, decidió tomar en cuenta 3 cuestiones: hablar ella menos y dar más opciones a sus alumnos, utilizar más referentes visuales, tales como la pizarra, gestos y papel de colores, y llamar a los estudiantes por su nombre de pila. Para continuar con su plan, Ziegler volvió a grabar varias de sus clases durante un periodo de 10 semanas.
para después examinar las cintas presentando especial atención a los tres aspectos anteriormente señalados. Sittler destaca que este pequeño proyecto de investigación le hizo plantearse el porqué de que sus alumnos en un principio no respondieran a sus preguntas, para concluir que su propia experiencia de aprendizaje había seguido un modelo de clase centrada en el profesor, modelo que inconscientemente ella utilizaba. Después de observar a sus colegas y grabar algunas de sus clases, esta docente reflexionó sobre su metodología y logró mejores resultados con una serie de pequeños cambios. Sittler destaca igualmente que para llevar a cabo este tipo de estudios no se precisa ser un investigador experimentado, sino que solo se requiere curiosidad e interés en mejorar, al tiempo que anima a los lectores a embarcarse en este tipo de estudios que ella continúa realizando a pequeña escala en sus clases. A excepción del primero de los estudios revisados en esta cuarta sección, el resto de los proyectos de investigación en la acción son ejemplos de fácil implementación que no requieren una preparación especial ni una cantidad de tiempo más allá de lo razonable. Estos ejemplos muestran fehacientemente que este tipo de investigación es factible y, sobre todo, produce resultados tangibles al tiempo que ayudan a mejorar la labor docente. Conclusiones. El principal objetivo de este artículo consiste en demostrar que todos aquellos que se encuentran inmersos directamente en el proceso educativo, especialmente los profesores, pueden contribuir por medio de su propia investigación a una mejor comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje de la L2. Y no solo eso, sino que se postula que los profesores deben jugar un papel preponderante en la relación a las líneas de investigación a seguir y en su puesta en marcha. Véanse, por ejemplo, las diversas opciones propuestas en los volúmenes de Noonan, Edge y Richards. En este sentido, la Agencia de Formación del Profesorado, Teacher Training Agency, británica, destaca en su página web TTA.gov.uk Research Evidence Rep que aquellos profesores que se sirven de la investigación para mejorar su docencia deberían considerarse en la misma escala que los investigadores académicos que tratan de mejorar la enseñanza de la L2 por medio de sus estudios. Beaumont y Hobrin, de hecho, la noción del proceso como investigador ha recibido mucha atención en el campo de la enseñanza de segundas lenguas, hasta el punto de que durante la última década se ha producido una proliferación de publicaciones basadas en las reflexiones y en la investigación iniciada por el profesor en el aula. En un estudio realizado para detectar cuáles eran los principales obstáculos con que se encontraban aquellos interesados en la investigación, en la acción, por medio de la observación, McHernan se encontró con que las limitaciones más habituales eran la falta de tiempo, la escasez de recursos, las propias características organizativas de los centros y la carencia de experiencia investigadora. Sin embargo, es muy importante destacar que esta no es una tarea imposible, ya que existen multitud de ejemplos de profesionales de la enseñanza que sin ningún apoyo económico y en circunstancias laborales difíciles han conseguido llevar a cabo sus investigaciones en el aula. Si bien es cierto que en la mayoría de las ocasiones este trabajo se ha realizado en estrecha colaboración con formadores o profesores universitarios, es por ello que hemos procedido a presentar someramente diversos instrumentos de observación utilizados en distintos contextos, pero que obviamente y debido a que nos encontramos constreñidos por la extensión habitual de un artículo de las características del que nos ocupa, no son tratados en la profundidad que deberían. La finalidad es así la de dar a conocer con estos instrumentos y ofrecer un apoyo bibliográfico a todos aquellos interesados en esta cuestión para que cuenten con un punto de partida, básicamente una bibliografía a mano a la que poder recurrir para poder comenzar sus propios proyectos de investigación en la acción. Es muy probable que más de un profesor que se postula defensor del método comunicativo, tras llevar a cabo un simple análisis por medio de técnicas sencillas de observación en el aula, se viera sorprendido al examinar los datos y constatar
Verbigracia que el tiempo de uso real de la L2 por parte de los alumnos es irrisorio si se compara con el empleado por el mismo. Este es el tipo de reflexión que esperamos que este artículo infunda entre sus lectores y les anime a participar activamente en su propio diseño de investigación en la acción. Como profesionales de la enseñanza, nuestra formación debe ser continua, por lo que la utilización de técnicas de observación se nos antoja una herramienta de muchísima utilidad en esta tarea de perfeccionamiento. De hecho, son aquellos profesionales de la enseñanza que muestran cierta autocrítica los que más atraídos se pueden sentir por la investigación en la acción, ya que la mejora profesional y el desarrollo de nuestras capacidades docentes no se producirán si no percibimos dicha necesidad de mejora. Los 6 instrumentos de observación, Flint, Focus, el de Nyman, Talos, Holt y el de Barkercell y Verdú, revisados en la sección 4 de este artículo, son de muy interesante aplicación, pero tal vez precisan excesivo tiempo, algo de lo que los profesores de L2 normalmente carecen. No obstante, el profesorado más entusiasta se sentirá inmediatamente atraído por las posibilidades que esta opción conlleva, mientras que aquellos que preferirían comenzar por un estudio más sencillo o que carecen de tiempo para su puesta en práctica, se pueden valer de instrumentos como el diario, el estudio de casos o los cuestionarios, ya que estos son de más fácil aplicación. Finalmente, debemos reseñar que en lo que sí que parece haber un acuerdo amplio es el enfoque descriptivo que debe primar en este tipo de investigación, ya que el punto de vista prescriptivo no tiene en cuenta que cada contexto es diferente, hasta el punto de que debemos admitir la imposibilidad de controlar la multitud de variables que ejercen algún tipo de influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que por lo tanto los resultados obtenidos en un contexto X no son directamente aplicables en otro contexto Y. Asimismo, es importante considerar que el último paso del proceso de observación consistiría en presentar los estudios realizados por los propios profesores en eventos académicos para poder finalizar en el proceso completo, tarea que se puede realizar tanto por medio de presentaciones orales, ya sea conferencias, talleres de formación, seminarios, congresos, etc., como de presentaciones escritas, artículos en revistas especializadas, lo que sin duda fomentará el intercambio de ideas y propuestas con otros colegas.